Bienvenidos Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. El UAE Team Emirates acaba de tomar una decisión drástica que ha sacudido por completo al ciclismo latinoamericano. Isaac del Toro no viajará a México para competir en el país que lo vio nacer. Y cuando el joven prodigio mexicano conoció los detalles internos de esta determinación, la reacción dentro del entorno del equipo fue de absoluta incredulidad. Estamos hablando de una historia que paraliza a todo un continente porque la Vuelta a México lleva exactamente 11 años sin celebrarse. 11 años de sequía absoluta, 11 años sin que la afición mexicana tenga su propia competencia por etapas dentro del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional. La última vez que se disputó esta prueba fue en el año 2015, una época totalmente distinta para el deporte azteca. En aquel momento, el ciclismo mexicano ni siquiera contaba con un solo representante en la categoría máxima del World Tour. La selección nacional asistía al Tour El Avenir casi en calidad de invitada de segunda categoría, sin el respeto ni la consideración del pelotón europeo y absolutamente nadie en el entorno. Profesional podía imaginar que apenas una década después tendríamos a un corredor de Baja California vistiendo los colores del equipo más potente del mundo, disputando podios en las grandes vueltas, portando el maillot blanco como el mejor joven del planeta. Son dos generaciones enteras de aficionados que jamás han presenciado una carrera de categoría mundial en sus propias carreteras, y justo ahora que la figura de Isaac del Toro ha explotado mediáticamente, encendiendo la pasión de millones de fanáticos, el sueño de recuperar la carrera nacional choca de frente contra la realidad de la alta competición. Todo el país llevaba meses dando por hecho que el regreso de la Vuelta a México era una realidad inminente, empujada de manera natural por la figura de Isaac. Sin embargo, el director deportivo más influyente y poderoso del ciclismo mundial ha salido públicamente a lanzar una advertencia que nadie esperaba escuchar y que cambia radicalmente las reglas del juego. Pero antes de desglosar cada detalle de esta controversia, si te apasiona el ciclismo contado de forma directa, sin filtros y con la verdad por delante, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Coxean Fernández Matzin, la cabeza estratégica del UAE Team Emirates, ha roto el silencio en una entrevista exclusiva para ESPN, dejando declaraciones que cayeron como un jarro de agua fría en la afición mexicana. Las intenciones para refundar la Vuelta a México a partir de este ciclo son reales. Existe un proyecto respaldado por la iniciativa privada y por la nueva administración del ciclismo en México, pero la premisa de los organizadores era condicionar todo el evento a la presencia garantizada del joven talento. La lógica de la organización era sencilla. Si Del Toro encabeza el pelotón, el impacto mediático y económico justifica la inversión. Si no está Del Toro, el proyecto pierde viabilidad comercial. Y ha sido precisamente contra esa lógica contra la que Matzin ha cargado de forma contundente. Con autoridad que le otorgan más de 3 décadas gestionando campeones del mundo, el director del UAE dejó claro que no va a permitir que nadie presione a su estructura ni condicione la presencia de Isaac bajo chantajes mediáticos. La postura de la escuadra es tajante, el calendario mundial ya está estructurado y el equipo no altera sus prioridades por exigencias externas. Esta categórica respuesta expone dos factores cruciales. El primero es un problema logístico masivo. Llevar una infraestructura World Tour a competir a Norteamérica no representa solo una semana de carrera, sino paralizar 3 semanas completas entre traslados, adaptación biológica a la altitud extrema y desajustes de zona horaria, afectando el rendimiento global del atleta. El segundo motivo, y el más profundo, revela la estrategia interna del equipo para proteger la carrera a largo plazo su joven estrella, evitando el desgaste de la presión mediática en su propio país. Para entender por qué el UAE Team Emirates prefiere asumir el costo político y mediático en México antes que ceder a las presiones desde los organizadores locales, hay que mirar más allá de los titulares sensacionalistas y analizar los documentos contractuales del equipo. Lo que muy pocos aficionados recuerdan es que Isaac del Toro no es un ciclista cualquiera dentro de la estructura emiratí, es una apuesta estratégica blindada con una renovación de contrato histórica.
hasta el año 2031, un acuerdo de extensión sin precedentes para un corredor tan joven en la era moderna del ciclismo World Tour. Y esa cifra no es un detalle menor en esta historia. Cuando una escuadra invierte millones de euros y compromete 7 años de proyecto en la evolución de un talento, la prioridad absoluta pasa a ser el control quirúrgico de su carga de trabajo física y mental. Cuando la noticia sobre las exigencias de la Vuelta a México llegó a las oficinas principales del equipo en Suiza y los Emiratos, la orden desde la cúpula ejecutiva fue contundente: proteger al ciclista a toda costa. Fuentes cercanas al entorno del corredor confirman que cuando a Isaac del Toro le explicaron la trastienda real del asunto, cómo su nombre estaba siendo utilizado como ficha de cambio y condición indispensable para la consecución de patrocinios y permisos gubernamentales en su país natal, el joven ensenadense entendió la dimensión del peligro al que lo exponían. La intención de los promotores locales no únicamente tenerlo en la línea de salida, pretendían construir toda una carrera sobre sus hombros, sometiéndolo a una gira mediática extenuante, eventos con patrocinadores locales y un nivel de expectativa pública desmedido justo en la fase decisiva de su preparación para las grandes vueltas de Europa. Joxean Fernández Matsín conoce a la perfección el peligro del agotamiento prematuro. Él fue la mente maestra que supervisó la progresión gradual de Tadej Pogačar cuando el esloveno irrumpió en el circuito internacional, blindándolo de compromisos comerciales secundarios en sus primeros años para concentrar su energía exclusivamente en el rendimiento de máximo nivel. El paralelismo en la gestión de Isaac del Toro es idéntico. En el UAE están convencidos de que exponer a Isaac a una prueba de 2.000 metros de altitud media en suelo mexicano, sin la logística de vanguardia que despliega el equipo en Europa y bajo el acoso constante de las cámaras y la prensa local, pondría en riesgo meses de planificación biomecánica y fisiológica. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas del vestuario, esta tajante negativa ha dejado heridas abiertas. Por un lado, la afición mexicana siente que se le arrebata la oportunidad de ver competir de cerca a su gran ídolo en el momento más brillante de su carrera. Por el otro, los patrocinadores privados que intentan resucitar la Vuelta a México han calificado la postura del UE como una muestra de arrogancia europea hacia el ciclismo latinoamericano. ¿Pero realmente soberbia o estamos ante una lección magistral de cómo se gestiona un futuro ganador del Tour de Francia? Detrás de las declaraciones oficiales sobre calendarios y logística, existe un pulso interno mucho más complejo dentro de la estructura del UAE Team Emirates XCG. La verdadera razón por la que la cúpula del equipo no está dispuesta a ceder ante exigencias externas tiene un nombre y un apellido: la jerarquía del pelotón y la sucesión de Tadej Pogačar. En el ciclismo moderno de máxima categoría, las decisiones no se toman pensando únicamente en el mercado latinoamericano, se toman calculando de forma milimétrica cómo balancear los egos y las oportunidades de los líderes dentro del mismo autobús. Y la explosión de Isaac del Toro ha generado un terremoto táctico que pocos vieron venir. La propuesta inicial de la dirección deportiva para este ciclo era clara. Querían que Isaac fuera el líder absoluto en el Giro de Italia para pelear por la maglia rosa tras su brillante irrupción. Sin embargo, fue el propio corredor mexicano quien sorprendió a Joxean Fernández Matsín con una petición directa: renunciar al liderazgo en Italia para ir al Tour de Francia a correr al lado de Tadej Pogačar, aprender la dinámica de la carrera más grande del planeta y absorber la experiencia desde el corazón del equipo. El resultado de esa apuesta fue monumental: podio general, victoria de etapa y maillot blanco de mejor joven. Pero con el éxito masivo, también llegaron las tensiones sobre el rol que ocupará en las próximas temporadas. Fuentes cercanas a la escuadra revelan que antes de hacer oficial la extensión de contrato hasta 2031, hubo momentos de intensa negociación. El entorno del ciclista azteca exigía garantías deportivas claras. No querían que Isaac quedara relegado a un papel de gregario eterno ni que la llegada de jóvenes promesas europeas frenara su proyección como capo de grandes vueltas. En ese contexto de altísima exigencia interna, que organizadores locales en México pretendan imponer una fecha en el calendario o exigir su presencia obligatoria en una prueba fuera de Europa interfiere directamente
con la hoja de ruta que el equipo ha trazado para convertirlo en el heredero al trono del World Tour. Para el UAE, cada día de competición de Del Toro debe responder a un objetivo de desarrollo técnico contra los mejores del mundo. Llevarlo a competir en un entorno sin la infraestructura biomecánica completa ni la protección de su bloque habitual de gregarios implica un riesgo desproporcionado. Matsin no está dispuesto a sacrificar ni un solo gramo de la preparación física de su joya para complacer compromisos mediáticos que no aporten puntos UCI ni valor estratégico real. Pero mientras el equipo defiende con uñas y dientes su plan de trabajo, la afición en México empieza a preguntarse si este nivel de protección desmedida no terminará desconectando a Isaac de sus raíces y del público que soñaba con verlo correr en casa. La postura inflexible del UAE Team Emirates ha provocado una marejada de reacciones que va mucho más allá de una simple discusión sobre calendarios deportivos. Para la recién reestructurada Unión Ciclista de México y los inversores privados que llevaban meses trabajando en el retorno de la Vuelta a México, la rotunda negativa de Joxean Fernández Matsin representa un golpe demoledor. La viabilidad financiera de una competencia de esta magnitud en América Latina depende de manera directa del interés mediático, la venta de derechos de televisión y el patrocinio de grandes marcas comerciales. Sin la figura estelar de Isaac del Toro encabezando la lista de inscritos, el impacto publicitario cae drásticamente, lo que pone en riesgo el financiamiento completo del proyecto. Este escenario expone con brutal claridad la brecha abismal que separa al ciclismo de élite europeo de la realidad institucional en América Latina. Mientras las federaciones locales y los promotores regionales buscan apoyarse en el carisma de una estrella consagrada para rescatar un evento histórico, las escuadras del World Tour operan bajo lógica corporativa implacable donde solo importan los picos de rendimiento, los vatios por kilo y los puntos del ranking mundial. Para la dirección emiratí, prestar a su principal figura joven para un evento que no te otorga puntos decisivos dentro de la categoría máxima es un lujo que no se pueden permitir en una temporada cada vez más exigente. Sin embargo, el descontento popular no ha tardado en hacerse sentir en las redes sociales y en los medios de comunicación mexicanos. Muchos analistas locales cuestionan si el equipo está aislando en exceso al deportista, privándolo del contacto directo con su afición en un momento decisivo de su carrera. Argumentan que figuras legendarias del ciclismo sudamericano, como Nairo Quintana o Egan Bernal en sus mejores momentos, siempre encontraron el espacio y el respaldo de sus equipos para competir en las carreteras de sus países de origen, generando un impacto social transformador que inspiró a nuevas generaciones de atletas. Dentro del propio entorno de Isaac del Toro, la situación genera un delicado dilema emocional. Por un lado, el joven ciclista comprende que su compromiso profesional con OE exige máxima disciplina, obediencia a la estrategia de la escuadra y un enfoque total en las grandes vueltas europeas. Por el otro lado, siente el peso de la expectativa de todo un país que lo ve como el gran embajador del deporte nacional. La presión mediática sobre sus hombros aumenta día con día, mientras el corredor intenta mantenerse al margen de la polémica política y concentrarse exclusivamente en su preparación física. Al analizar de manera objetiva toda esta tormenta mediática, la conclusión es ineludible. La decisión de prohibir la participación de Isaac del Toro en suelo mexicano no responde a un capricho institucional ni a un desprecio hacia la afición latinoamericana, sino a la ejecución fría y calculadora de un plan maestro diseñado para dominar el ciclismo mundial durante la próxima década. El UAE Team Emirates XKRG no está gestionando a un corredor común, tiene en sus filas a la mayor joya del ciclismo moderno después de Tadej Pogačar. Con un contrato recién blindado hasta el año 2031 y un podio histórico en su debut en el Tour de Francia con victoria de etapa en Barcelona y el maillot blanco al mejor joven bajo el brazo, el ciclista de Baja California ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad absoluta de la categoría reina. La postura inflexible de Joxean Fernández Matsin deja un mensaje contundente para todo el pelotón y para los organizadores de eventos en todo el mundo. La evolución biomecánica, la preparación en altitud y el descanso fisiológico de sus corredores estrella están por encima de cualquier presión política
exigencia mediática o acuerdo comercial secundario. El UAE prefiere asumir las críticas destructivas de la prensa en el presente antes que arriesgar el futuro físico de un ciclista llamado a disputar la gloria en las tres grandes vueltas. La afición mexicana deberá armarse de paciencia, entendiendo que el verdadero orgullo nacional no radicará en ver a Isaac ganar una prueba local sin competencia internacional, sino en presenciar cómo un joven azteca hace historia en las carreteras de Francia, Italia y España, llevando la bandera de su país a lo más alto del podio mundial. La Vuelta a México tendrá que reestructurar su proyecto sobre bases sólidas, sin depender exclusivamente del tirón mediático de una sola figura, demostrando que el ciclismo en la región puede prosperar institucionalmente por mérito propio. Mientras tanto, el camino para Isaac del Toro está trazado sin margen de error. Con el respaldo total de la escuadra más poderosa del planeta, un entorno blindado contra distracciones externas y la tutoría directa de los mejores técnicos del deporte, el prodigio mexicano se prepara para asumir un rol cada vez más protagónico en las citas más importantes del calendario World Tour. Así llegamos al final de este análisis sin filtro sobre la controversia que paraliza al ciclismo latinoamericano. ¿Qué opinas tú de esta decisión? ¿Crees que el Team Emirates hace lo correcto al proteger a Isaac de esta manera? ¿O piensas que el corredor debería tener la libertad de competir frente a su propia gente en México? Déjanos tu comentario aquí abajo porque tu opinión es la que hace crecer este debate. Si te gustó este video, no olvides darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos apasionados de las bielas y suscribirte a Pelotón Sin Filtro para no perderte ninguna verdad del ciclismo mundial. Nos vemos en la próxima entrega.